Saludos, bienvenidos una vez más a un nuevo estudio con Wilfredo. En esta ocasión nos estaremos concentrando en el capítulo 12 de Romanos y comenzaremos nuestro estudio con los versos del 1 al 2. No hay duda de que conocer la voluntad de Dios siempre ha sido el deseo más ferviente de todos los creyentes, por lo menos de los que yo he conocido. No he escuchado a nadie que no quisiera conocer la voluntad de Dios. De hecho, se han escrito libros, se han dado seminarios y se han hecho toda clase de actividades para enfatizar en cómo conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Será que la voluntad de Dios está escondida y hay que encontrarla de alguna manera? ¿O estará plenamente revelada en la palabra de Él? ¿Habrá alguna técnica de cómo conocer la voluntad de Dios? ¿O sencillamente es algo que debemos conocer su palabra para entenderlo? Hoy en nuestro estudio vamos a contestar estas y otras interrogantes con respecto a este tema. Romanos capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 1, en la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ciertamente, el conocer la voluntad de Dios es para muchos creyentes el santo grial del cristianismo. ¿Cómo conocer lo que Dios quiere? ¿Cómo conocer lo que debo de hacer? Para nosotros, los creyentes, es de suma importancia conocer estas respuestas. Sin embargo, tenemos que hacernos la primera pregunta. ¿Para qué queremos saber la voluntad de Dios para nosotros? Ciertamente la motivación o las razones que tengamos para conocer la voluntad de Dios tiene de mucho peso. En la Biblia encontramos que la motivación o la razón por algo, el propósito de algo, va más allá del hacer el mismo. Un ejemplo, puedo mencionar un ejemplo sencillo. Cuando Jesús estaba sentado frente al templo y veía a las personas cuando iban a ofrendar, y vio como muchos ricos ofrendaban de lo que les sobraba. Pero pasó una mujer viuda y echó todo lo que ella tenía. Y lo que ella echó en la ofrenda era minúsculo comparado con lo que otros ya habían ofrendado. Y sin embargo, Jesús les dice a los discípulos que ella dio más que todos los demás, porque todos los demás dieron con una motivación incorrecta. Ella lo hizo de todo lo que tenía por amor a Dios. Ahí vemos cómo, y en otros pasajes bíblicos, cómo la motivación o lo que nos motiva pesa mucho ante Dios a la hora de ser evaluado por Dios. Y esto nos lleva a la pregunta que acabamos de hacer. Queremos conocer la voluntad de Dios. Creo que todo creyente quiere conocer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que tú quisieras conocer la voluntad de Dios? He nombrado varias razones que posiblemente tengamos para querer conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, quizá conocer la voluntad de Dios nos proporciona cierto grado de seguridad. Saber qué es lo que debo de hacer. Elimina algo llamado la incertidumbre.
La incertidumbre se da cuando usted tiene varias opciones al frente y no sabe a ciencia cierta cuál debe escoger. Eso nos produce incertidumbre. La incertidumbre produce ansiedad. Y quisiéramos eliminar eso de nuestra vida. Y no hay nada malo con eso. No estoy diciendo que sea malo. Solo estoy llevándonos a primero evaluar qué nos motiva a querer conocer la voluntad de Dios. Otra razón sería que el conocer la voluntad de Dios de antemano nos garantiza el éxito en lo que vayamos a emprender. Sentiríamos que agradamos a Dios. Posiblemente nos hace sentir personas más espirituales. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, entonces tenemos que ver a qué nos referimos o qué se refiere saber la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? En general, creo que en mi experiencia como creyente, estas son las siguientes preguntas que quizás muchas personas se hacen. Por ejemplo, situaciones en la vida donde todos en la vida afrontamos momentos de decisión, momentos de crisis y momentos de decisiones importantes que eventualmente moldearán nuestro futuro. En ejemplo de los jóvenes, ¿con quién ha de casarse? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué empresa busco trabajo? ¿Debo aceptar aquel trabajo? ¿Debo aceptar el otro trabajo? ¿Debo mudarme de lugar? ¿Debo comprar esta casa? ¿Debo comprar este vehículo? ¿Debo tomar esta decisión? En otras palabras, de la vida cotidiana que tenemos, nos encantaría que conociendo la voluntad de Dios se eliminara la incertidumbre que estas decisiones producen. Así garantizaríamos el éxito en cada una de ellas, nos sentiríamos más espirituales, sentiríamos que estamos agradando a Dios y todo el mundo feliz. Y quizás esa sería para muchas personas las razones o los motivos por los cuales querer conocer la voluntad de Dios y en las áreas que hemos mencionado. De hecho, puede ser también, hay personas que quieren saber la voluntad de Dios en qué iglesia voy a asistir. Si debo mudarme de iglesia porque aquí estoy teniendo una serie de problemas, me gustaría moverme a otra que no tenga estos problemas. Y así sucesivamente podemos enumerar un sinnúmero de razones y de momentos en la vida que nos encantaría conocer la voluntad de Dios en ese detalle, en ese aspecto. En otras palabras, vamos a hacer la voluntad de Dios bien específica a nuestra vida. Si hacemos una búsqueda en la Biblia de aquellos pasajes bíblicos que hablan sobre la voluntad de Dios, vamos a encontrar un sinnúmero de ellos bastante frecuente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, me gustaría mostrarles algunos versos del Nuevo Testamento que los encontré sumamente interesantes y que nos hablan de la voluntad de Dios. Veámoslos un momentito. Versos que nos hablan sobre la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. En Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es Pablo en el capítulo de Efesios capítulo 6. Filipenses capítulo 2 verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hebreos 13:20. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
Todos estos versos nos hablan sobre la voluntad de Dios y algunos son bastante específicos. Por ejemplo, ese que dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. O el que dice en 1 de Pedro capítulo 2 que la voluntad de Dios es que hagamos bien para acallar la ignorancia de los hombres insensatos. Y así por el estilo hay varios versos que nos hablan acerca de la voluntad de Dios. Pero tenemos que reconocer que ninguno de ellos en realidad contesta las preguntas que teníamos al principio. Ninguno de ellos se refiere a la vida cotidiana del día a día, ninguno se refiere a mi trabajo, a mis relaciones personales, o al lugar donde vivo, ni con la persona con que me voy a casar, o las circunstancias difíciles que se enfrentamos cada día. Ninguno de ellos nos dice en realidad qué hacer en ese momento difícil, qué hacer en ese momento en particular. Y qué maravilloso sería el que pudiéramos todos los días saber qué tengo que hacer en el día de hoy para que todo me salga bien. Esa es la motivación, posiblemente de muchos. Cuando buscamos la voluntad de Dios con el propósito que hablamos anteriormente, de sencillamente que todo me salga bien, de eliminar la incertidumbre de mi vida, lo que estamos diciendo es que no queremos vivir por fe. Si quieres saber lo que es la fe, tiene que ver un video anterior que hicimos con respecto a ese tema. Pero en breves palabras, la fe no es otra cosa que la confianza y la seguridad en lo que creemos. Pero entonces, cuando viene el momento de la incertidumbre en nuestra vida, cuando viene el momento de la crisis, el momento donde tenemos que tomar una decisión, que muchas veces no es ninguna de las opciones disponibles es la mejor. Tenemos que tratar de buscar la menos mala. Entonces ahí quisiéramos conocer la voluntad de Dios. Quisiéramos que Dios nos hablara por medio de alguien. O ponemos una señal. O ponemos que alguien nos dé una palabra de vida. Una palabra profética. Que Dios use al predicador, al hermano, a la hermana. Que nos dé una palabra en específico para que nosotros podamos salir de la encrucijada en que estamos en ese momento y podamos hacer, que vayamos a hacer con plena certidumbre, con plena confianza. Todo esto no es que esté mal, esto es parte natural de la vida humana y es muy noble desde el punto de vista humano el que nosotros nos interese conocer la voluntad de Dios para saber que le estamos agradando en todo. Sin embargo, aunque puede ser piadoso y suene piadoso, no es bíblico y tiene unas ramificaciones que pueden caer en todo lo contrario. Me explico. El eliminar la incertidumbre en nuestra vida, lo que estamos diciendo es que no queremos vivir por fe. Por ende, no queremos confiar en las promesas de Dios. No queremos confiar en lo que ya Dios ha prometido en su palabra. Queremos tener la seguridad de lo que estoy haciendo y no tener que depender de la fe y de que Dios ha dicho que Él cuidará de mí. Esto obviamente contrasta con muchos aspectos que tenemos de nuestra vida y de nuestras enseñanzas eclesiásticas que hemos tenido, en donde se nos explica que a veces, si tú haces todo bien y conoces la voluntad de Dios y haces la voluntad de Dios, todo te saldrá bien. A mí me cuesta un poco de trabajo creer eso porque la Biblia está llena de hombres de Dios que Dios utilizó y aún en medio de estar haciendo lo que Dios quería que hicieran, tuvieron momentos de crisis, tuvieron momentos difíciles, tuvieron momentos de indecisión, tuvieron momentos amargos. En otras palabras, Jesús le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que Dios nos está diciendo que tenemos que mantenernos con la confianza en Él. ¿Por qué? Porque quizá no todo para nosotros sea positivo, pero algo está haciendo Dios. El saber que Dios tiene el control y no nosotros es posiblemente
la falla en nuestro sistema eclesiástico. ¿Por qué? Porque queremos eliminar la incertidumbre, porque queremos tener el control. Nosotros queremos sentir que tenemos el control de nuestra vida. Queremos sentir que nosotros estamos tomando las decisiones y que no estamos dependiendo de nadie. Para el creyente eso no debe ser. Para el creyente toda su vida está puesta en Cristo. Dependemos de Dios para todo lo que es nuestra vida. Por supuesto, entonces tampoco podemos irnos al otro extremo de la vara y decir que entonces ahora yo no voy a tomar ninguna decisión, que sea lo que Dios quiera y que salga por donde salga la situación. Tampoco estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que la Biblia nos enseña. Dios tiene ya un propósito. Vimos los versos que leímos, que entre los propósitos de Dios para sus hijos es que sea la santificación, apartarnos de la iniquidad, apartarnos del pecado. Ya vimos en clases anteriores que el proceso de redención que Dios hace en nuestra vida es libertarnos precisamente del poder del pecado, para que ya no sirvas al pecado. Entonces, ahora Pablo lo que nos está diciendo en el verso 12 de capítulo 12 de Romanos, en los primeros dos versos, es que para poder comprobar la voluntad de Dios, agradable y perfecta, para poder entender la voluntad de Dios, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué significa? Vimos en la nueva versión internacional, que se refiere a un cambio de mente. Y eso es curioso porque cambio de mente es precisamente lo que significa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento literalmente significa un cambio de mente, un cambio de parecer. Pablo lo que nos está diciendo, luego que Pablo nos ha explicado desde el capítulo 1, que hemos visto ya en nuestros videos anteriores, cómo Pablo va explicando lo que es el concepto del Evangelio, la culpabilidad humana, lo que Cristo vino a hacer, la obra de Cristo, el resultado de la obra de Cristo, la soberanía de Dios en todo este proceso, cómo Dios en su soberanía y en su elección divina, Él orquesta todas las cosas. Ya entramos en el capítulo 2, donde Pablo nos va a hablar sobre los resultados de esta salvación, lo que esta salvación produce. Y lo primero que Pablo nos está diciendo es que tenemos que conocer la voluntad de Dios para nosotros. ¿En qué forma? Siendo transformados por medio de nuestro entendimiento, la mente. Tenemos que alimentar nuestra mente de la palabra de Dios. Tenemos que conocer a Dios cada día. Tener ese deseo de conocer más de su palabra. Cuando a usted le interesa a alguien, usted se interesa por esa persona. Le interesa conocer a esa persona. Le interesa saber los gustos de esa persona. Le interesa cómo piensa esa persona. Pues precisamente de eso se trata. Nosotros no podemos pensar de Dios de lo que ya nos dijeron. Debe haber un hambre, un deseo en nuestro corazón, que es el que debemos de alimentar, para conocer más a Dios. Y Pablo dice un poco más, dice, no te conformes a este siglo. La palabra siglo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones significa una era, un periodo de tiempo, típicamente para el que lo escribe presente, este siglo. Y Pablo está diciendo, no te conformes a este mundo, a lo que la gente piensa, a la sociedad, sino que tu mente sea transformada con un nuevo entendimiento, y así vas a poder comprobar la voluntad de Dios. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, si usted está viendo este video, usted está entendiendo y conociendo un poco más de Dios, utilizando los recursos que Dios nos ha dado y conociendo más de su palabra. Eso alimenta su mente y usted va a poder aprender más acerca de lo que la obra de Dios, el trato de Dios y por ende la voluntad de Dios. Hemos visto en los versos que leímos de la palabra que Dios, una de las voluntades de Dios, que demos gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, si usted quiere ser la voluntad de Dios, debe ser una persona agradecida. Dad gracias en todo. No es en algunas cosas, no es en lo que le conviene, no es en lo que le gustó.
debe ser una persona agradecida. Eso es parte de ser la voluntad de Dios. Pablo también nos habla, Pedro en particular nos habla de que la voluntad de Dios es que hagamos el bien a pesar de que nos hagan el mal. En otras palabras, la Biblia nunca habla de pagar mal por mal. Todo lo contrario, que hagamos el bien aún a personas que nos hacen el mal. Esa es parte de la voluntad de Dios. ¿Usted quiere hacer el bien? Si alguien lo ofendió, si alguien lo pisoteó, quiere hacer la voluntad de Dios es que usted siga practicándole el bien. Que haga la voluntad de Dios haciendo el bien, a pesar de que sean personas insensatas. ¿Cómo transformamos nuestro entendimiento? Nuestra mente está constantemente bombardeada en esta sociedad por muchísima información. Estamos viviendo un momento donde nunca en la historia de la humanidad se había vivido el acceso tan fácil a la información. La tecnología nos ha traído que ahora mismo prácticamente en cuestión de minutos, por no decir segundos, usted se entera de muchísimas cosas que pasan alrededor del mundo. Y hay demasiada de información. ¿Qué piensa persona? ¿Qué dijo una persona en particular en un momento dado? Tenemos acceso a muchísima información. Ahora, ¿acaso toda esa información nos conviene? ¿Será prudente escuchar todo lo que estamos viviendo y todo lo que se está publicando por las redes sociales, por la televisión, por la radio? Tenemos acceso a la música, hoy más que nunca a una producción de música extraordinaria, pero ¿esa música realmente te está edificando? Habrá música ahí, particularmente a los jóvenes, que hay estos géneros musicales modernos que lo que hacen más que otra cosa es denigrar la figura de la mujer, denigrar las relaciones, incluso negar a Dios. Toda esta información, mucha de esta información puede ser tóxica, dañina a nuestra vida. No te conformes a este siglo, no te amoldes a este mundo, no pienses como el mundo piense, no quieras vivir la forma en que el mundo vive. Si queremos vivir conforme a este mundo, como de la gente nos ve, entonces nos volveremos ciegos a lo que es la voluntad de Dios. Hermano y hermana, y amigo que me escucha, conocer la voluntad de Dios es quizás lo más maravilloso que te pueda ocurrir en la vida. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que la voluntad de Dios ya ha sido expresada en su palabra. Conociendo más su palabra, conocerás más de la voluntad de Dios. Alimentando tu entendimiento, tu intelecto de la palabra de Dios, te preparará mejor para tú entender la voluntad de Dios. Una de las cosas que hablábamos en clases anteriores es que cuando Dios, en el proceso de la salvación que nos ha otorgado en Cristo, Él nos liberta del poder del pecado, porque antes de que Cristo nos salvara, éramos esclavos del pecado. El pecado estaba ahí. Y por eso que usted ve el mundo por donde va, porque ellos son esclavos, no pueden hacer otra cosa. Todas sus decisiones, todo lo que hacen, está basado en la actitud hacia el pecado. Y es con eso me refiero, recordemos que ya hemos mencionado esto anteriormente. No estamos hablando de que cuando hablamos de pecado hablamos de los vicios y de la conducta equivocada. Ese es el resultado. Ese es el resultado del pecado. Pero el pecado va mucho más que eso. La Biblia dice que el pecado reside en el corazón. ¿De dónde salen los hurtos, los homicidios, los malos pensamientos, los adulterios? La Biblia enseña y dice que salen del corazón. Cuando nuestro interior está dañado, tóxico, por lo que el mundo está ofreciendo, no podemos conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios quiere sacarnos de ese ambiente. Ahora que hemos sido salvados por el Señor, ahora que su sangre nos ha cubierto y Dios nos ha perdonado todos los pecados y ha creado un nuevo ser, como dice Pablo en 1 Corintios 5, ahora somos nueva criatura en Cristo. No se queda ahí. Ese es el comienzo. La salvación no es el final. La salvación no es llegar al cielo.
la salvación es un comienzo, es un nuevo comienzo, es un principio. Ahora que estamos en este principio, ahora vamos a empezar a entender la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No necesariamente, y yo creo firmemente, que sí, Dios habla y Dios usa a sus profetas hoy en día y Dios puede darte una palabra de sabiduría, de ciencia. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los dones espirituales. Y Dios puede darte una advertencia y Dios puede hablarte de un momento en particular, de una situación en particular en tu vida. Estoy absolutamente seguro que Dios lo sigue haciendo. Pero lo que te pido es que el modelo bíblico no es que dependas de eso nada más. El modelo bíblico es transformar tu mente por medio del conocimiento de la palabra y ahí Dios te va a empezar a revelar. Entonces Dios nos ha dado la capacidad de, al quitarnos del poder del pecado, ahora tienes otra visión para tomar decisiones inteligentes, decisiones correctas, decisiones que realmente agraden a Dios y que le den gloria a Dios. Si tú me preguntas, mira, pero es que yo quiero saber si debo cambiar de este trabajo, si debo aceptar la oferta de trabajo en otro lugar, si me debo mudar, o si debo hacer esto, si debo hacer lo otro. Mira, Dios te ha dado la capacidad y el entendimiento y te ha libertado del poder del pecado. ¿En qué sentido? Pues mira, en el sentido de que ya no necesitas pensar egoístamente, ni caprichosamente, ni por odio, ni por rencor, ni por nada de esas cosas, ni por orgullo, ni vanagloria. Esas son las cosas que el pecado produce en nosotros. Y son las cosas, esa es la esclavitud que el pecado produce. Y todas nuestras decisiones muchas veces las basamos en usando esos sentimientos como base. Cristo te ha libertado de ese poder. Cristo nos ha libertado del poder de ese pecado. Y ahora entonces puedes tomar una decisión que no esté basada ni en el orgullo, ni en el egoísmo, ni en el odio, ni en la vanagloria, y puede ser una decisión inteligente. Pablo dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo para que podamos tomar decisiones adecuadas. La voluntad de Dios no es algo que esté escondido y que tenemos que buscarlo y desentrañarlo de algún lugar. La voluntad de Dios no es algo que sea para algunos pocos privilegiados. La voluntad de Dios es para todos sus hijos y ya Él la ha expresado completamente en su palabra. Lo que necesitamos es cada día conocer más de la palabra de Dios para que podamos conocer más y comprobar más la voluntad de Dios. Todo el proceso que hemos estado hablando y lo que vamos a ver en los próximos videos del capítulo 12 de Romanos, porque Pablo en este capítulo ya empieza a hablarnos de lo que es el efecto, el resultado de la salvación de Dios. Y vamos a hablar, Pablo nos habla de los dones del Espíritu y de las relaciones con los hermanos y cuáles deben ser entonces las cosas, nuestra respuesta a este mundo. Cómo el mundo sigue su curso en su vanagloria, en su lujuria, en todos los aspectos que se van destruyendo a sí mismos. ¿Y cuál es entonces el deber del creyente que Cristo ha salvado, que ahora conoce la voluntad de Dios? ¿Cuál es su deber en este mundo? Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Pero quiero terminar con estas palabras. Dios ha comenzado una obra en nosotros a través de la salvación. Insistimos, es un proceso de comienzo. La salvación solamente es el primer paso, es el principio. Y de aquí para abajo vamos a tener un proceso de santificación, porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y quiero entonces terminar diciendo estas palabras. Dios utiliza las circunstancias, Dios utiliza muchas cosas y nos ha dado muchas herramientas para moldearnos, para cambiarnos, para transformarnos y para que cada día nos conformemos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios ha establecido la iglesia, que es el grupo de personas que llegan ahí. Y Pablo lo menciona como que es el cuerpo de Cristo, que está compuesto de muchos miembros,
No todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros hacen lo mismo. Los miembros, muchos de ellos son totalmente diferentes unos de otros. Algunos se complementan, otros no son complementos, a otros son totalmente diametralmente opuestos, pero son necesarios. Y hablaba con un amigo, con un hermano, que decía que la iglesia es como el horno, donde Dios nos pone. El que hace el bizcocho, pues puede añadirle muchos ingredientes sabrosos, puede hacer una mezcla extraordinaria, pero para que quede un bizcocho al final bien hecho, sabroso y bien bonito, porque el bizcocho tiene la peculiaridad de que se ve bien y debe saber bien. Pues todo es un proceso. Hay un molde y ese bizcocho hay que ponerlo en un horno. Me decía, ese horno es la iglesia donde Dios nos pone y en ese horno nos vamos cocinando y nos vamos uniendo con otro. Y ese horno está compuesto de muchos hermanos que vienen y Dios cada día va conformándonos a la imagen de su Hijo. Pero para que usted esté ahí y para que usted pueda pasar ese proceso y graduarse en ese proceso, usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, vimos que está en la palabra de Dios. Ya Dios ha expresado su voluntad. Que las cosas triviales de la vida, las cosas del día a día, yo a veces veo que las personas quieren eh, usar este concepto de la voluntad de Dios como el horóscopo del día. ¿Qué me va a pasar hoy? ¿Qué debo hacer hoy? ¿A qué me voy a enfrentar? Cada día, levántese y encomiéndese a Dios y con la seguridad de que Dios lo va a guiar, lo va a dirigir. ¿Que todo le va a salir bien? No, se lo garantizo. Pero le garantizo que Dios estará con usted. Y todo lo que ocurra y todo lo que tenga que hacer será para la gloria de Dios. Y Dios lo utilizará para bendición suya y para la expansión del reino de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.